Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Aspen del grupo Coti, esa es la que toca en el día de hoy. Ya sabéis y podéis estar intuyendo que la cosa va a ir últimamente el grupo Coti, sí, porque se lo merecen. Porque en este canal no tenía yo mucha deferencia con ellos y ahora pues voy a tenerla. Línea económica de Coti, a tope, a full, porque sí, porque los pobres también tenemos derecho a ir perfumados. Bueno, la caja la vais a ver bien en la aproximación que ya he grabado, ya está más que rodada. Voy a quitar el tapón, ya lo vais a ver todo enseguida en la aproximación. Ahora sí que me la voy a echar porque me la he echado antes en la mano. Pero es algo que me apetece mucho porque, bueno, ahora entraré en las consideraciones, ¿vale? Haceros una idea de lo que estoy haciendo, que no es ninguna salvajada. O sea, podéis ver que me estoy echando bastante, pero es que esto es por algo. Aproximación. Caja de Aspen, grupo Coti. Bueno, ya estáis viendo que la caja es completamente la declaración de intenciones, como a mí me gusta tanto decir. O sea, es que esto es un fuyog al más, bueno, pero es alto nivel total. Bueno, no es tan alto nivel. Ahora entraré en especificaciones y muchas más cositas. Pues nada, todo muy herbal, todo muy verde. Grupo Coti, ya lo he dicho, composición química y alguna que otra leyenda, pues sí, la leyenda de las montañas y todo esto. En leyenda me refiero con texto. Esto es el texto que incluyen dentro de lo que es el concepto de Aspen. Y que me Aspen, voy a abrir la caja que seguro la botella ahora saldrá del revés. Bueno, vamos a... ¿Ves? ¿Veis cómo no os miento? La caja la tengo al derecho y la botella del revés. Es que yo soy así. Bien, botella. A ver si se centra, se enfoca. Aquí está. Y pues todo verde, verdísimo. Probada, probadísima. Este es el vaporizador, que deberían de haberse currado un poco más, pero bueno. Vamos a perdonárselo porque como vale lo que vale. Y el atomizador que va fenomenal. La verdad es que me gusta un montón. Tapón que es metálico, es, pues bueno, pues es metálico, ¿vale? Pero es un metálico, pues así como muy metálico. Aspen, grupo Coti, creada en el año 89 y que en las notas de salida pues contiene gálbano, contiene limón y bergamota, que es el limón italiano. Venga, notas de corazón. Violeta, geranio, jazmín, lavanda, flor de azahar del naranjo, ciclamen y seguro que me dejaré algo más. Pero bueno, paso a lo siguiente, notas de fondo. Ámbar, cedro, musgo de roble y abeto. Bien, vamos a meternos en materia. Es que, vamos a ver, esto podría ser un challenge y estar así absolutamente durante todo el tiempo. Porque refresca muchísimo, mucho y más allá, ¿vale? Pero es una esencia esta Aspen que no dura nada. Nada. A las 2 horas aproximadamente ha caído completamente en picado. Pero, bueno, como nota, pues algo así que se puede decir, bueno, vale, hay que estar reaplicando cada 2×3 porque no va a quedarse en nada, va a desaparecer completamente. Pero da mucho gustillo de llevarla. No es una esencia que vista, ni muchísimo menos, pero es la típica esencia que en un verano de estos súper mega calurosos que dices no puedo más, estoy asqueado de la vida, cayéndote el sudor por todos lados, da igual si te lo coges, te lo secas, esto puedes estar pues bañándote en ella, porque de verdad, es que no dura absolutamente nada, pero nada. Tengo que ser franco, o sea, es que no cubre ni siquiera el estándar de 3 horas, es que 2 horas al sumo y hay que volver a refrescar. Dentro de todo eso tengo que decir que es un espectáculo porque huele fenomenal. Es que te lo puedes estar atizando a lo bestia, a lo salvaje y lo estás disfrutando. Pero claro, como dejes de echártela, pues esto es como las duchas. Te la estás dando, te estás, vamos, lleno de gozo debajo del agua, duchándose. Iba a decir un disparate, pero no. Se acaba la ducha y se acaba el gozo y se acaba todo, pues eso es lo que pasa aquí. No es como, por ejemplo, voy a volver a poner el ejemplo de la Bane, esta que tengo aquí detrás colgando, que me encanta, que esa dura bastante, dura como tiene que durar, ¿vale? Además supera el estándar. Esa no hay ningún tipo de problema, incluso una Paco Rabanne clásica que más queso, pues tampoco hay nada, son grandes clásicos y referentes. Pero es que aquí no tenemos eso. Esto es así, ¡paca! Y dices, hasta luego, Mari Carmen. La violeta, es que todo es tan verde. Es verde, pero no es consistente. Entonces, notas mucho el cítrico de salida, pues notas el limón y la bergamota, pero luego automáticamente es todo como un paseo súper rápido. Es que no te da tiempo a embriagarte del aroma,
porque conforme hace el secado es tan alcohólica, es muy alcohólica, y hace el secado sumamente rápido, claro, hace el secado tan sumamente rápido que no te da tiempo a vivirla. Y notas frescor, notas mucha hierba, es muy hierba, mucho, pero no la puedes disfrutar. Es imposible porque es que se seca y además es que la evaporación, una vez que pasa, dices, Dios mío de mi vida, ¿dónde ha quedado esta Aspen? Porque de verdad es que la pruebas y dices, le das el primer pump, sueltas el primer sprayazo y dices, ¡guau! ¡Qué maravilla! Pero es que la maravilla se va así. Es que en 30 minutos... hasta luego, Mari Carmen. Estoy siendo más tirano. Porque conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que ni siquiera las maderas, que son las notas de fondo, junto con el ámbar, están acompañando y acompasando esta de aquí, esta Aspen. Y al final dices, ¡que me Aspen! Pero tampoco tiras el dinero, porque también tengo que reconocer que refresca muchísimo. Pero esto, de verdad, es que hay que llevarlo encima. Pero encima de que te la tienes que llevar pegada. Es que no llevo bolsillo, si no me la meto en el bolsillo. Es un gustazo, huele muy muy bien. Pero yo creo que los de Goti deberían de haberse dicho, bueno, señoras, señores, una esencia que dure dentro del estándar, pero que me llegue a las 3 horas. Pero es que esto de verdad es que no llega a 3 horas ni de lejos. Pero ni de lejos. Si es que a la media hora ya dices, ¿dónde estás? Aspen, ¿dónde? Y no te la hueles. Y mirar que me he echado, Pues os garantizo que la sensación olfativa, ahora mismo podréis decir, sí, es que estás en saturación. Vamos a ver, yo cuando me echo normalmente hago las aplicaciones que me tengo que dar, voy a echarme otra vez. Es que me gusta mucho. Si es lo bonito, que es buenísimo el olor. Pero es de refresco 100%, es un concepto de refresco. Olvidaros de verdad, o sea, aconsejo y recomiendo que os la compréis. Pero sabiendo y partiendo de la premisa que no dura nada, que en media hora, y siendo tirano, pero muy tirano, tenéis que refrescar de nuevo. Y es una pena. Y por ejemplo, fijaros en la que presenté anteriormente de Jovan, os dije, no paséis entre las... no paguéis más de esos 7-8 euros por esta Jovan, pero es que esta se sube un poco más y te sube hasta los 10-13 euros aproximadamente. Pero es que aquí sí que puede dar más la sensación de que el dinero no está siendo bien aprovechado porque tienes que estar reaplicando cada 2x3. También tengo que decir que el atomizador es espectacular, atomiza perfecto, sale en nebulosa pero ligeramente cargadito de alcoholes, tiene peso, pero sale muy bien, la verdad es que sale muy bien, sale como debe de salir, me gusta, me gusta el detalle del tapón, o sea que está curradito. A lo mejor aquí yo hubiese puesto otro tipo de un embellecedor y tal, pero bueno, eso encarece mucho más el producto, pero es que realmente la esencia me parece un concepto sumamente redondo, pero luego llega el momento de la duración, estela y proyección, que se queda en nada, de verdad, o sea, es que esto es aquí, esto es aquí, o sea, olvidaros de que vais a tener estela, proyección y tal, porque no. Ahora que huele, de verdad, que mientras huele, vamos, es un espectáculo. Señoras, señores, que tampoco es cuestión de que yo me esté aquí alargando diciendo más de lo mismo, pero que quiero que sepáis que es una buenísima opción si tenéis claro que hay que estar refrescando, porque esto es un concepto de refresco absoluto y que está muy muy bien ejecutado, Coti ha estado aquí sembrado. Porque huele fenomenal. Es que me encanta. O sea, es que como dicen por ahí, es que me hace babear, ¿vale? Bueno, pues es agradable a morir. Pero pensar que son esos 13 euros que hay que estar refrescando. Incluso más que en las Guerlain. Guerlain tiene un poquitín más de duración. Y aquí media horita, 1 hora. Y hay que volver a echar porque Aspen se va. Y no a esquiar precisamente ni a la montaña. Señoras, señores, encantado de estar con todos vosotros. Me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like, os suscribáis en Pixme, que estéis en todos lados, ahí dándole caña a mis vídeos, que nos vemos ya mismo. Muchas gracias por estar ahí.